Dice nuestra hermana Lourdes, creo que fue Lourdes quien mandó esto. Atención pueblo, bendiciones, gracias por sus oraciones. Mi hermano Javier Arellano salió del quirófano con éxito después de 6 horas de una intensa batalla con la válvula que se le reventó. Se está recuperando, gracias a Dios. Qué bueno es Dios. A Dios sea únicamente toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Vamos a entrar en materia de palabra. Hemos estado hablando un poco con los obreros los martes de, como decía Freddy hoy, de conocer al Espíritu Santo. Con temor y temblor hablamos de Él porque no le conocemos, pero la palabra nos lo revela y nos muestra quién Él es. Vayamos todos juntos, por favor, a la Escritura. Busque ahí conmigo el libro de los Hechos. ¿Se recuerda que hemos estado hablando un poco de lo que el Espíritu dijo? Los que han estado aquí los martes, creo de que han estado poniendo un poco de atención. Espero en Dios que lo han estado haciendo. Decíamos el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos encontramos una palabra muy importante que vimos desde hace unos cuantos martes atrás, que el Señor le habló a Felipe. ¿Se recuerda? De ahí empezamos, de ahí arrancamos un poco con lo que el Espíritu dijo. Diga conmigo lo que el Espíritu dijo. Como decía Freddy, hoy es importante tener esa intimidad con Dios Espíritu Santo para saber y reconocer la voz de lo que Él dice. Porque muchos pueden hablar y son muchas las voces que escuchamos hay veces. Pero lo que el Espíritu Santo dice es, hermano, la autoridad suprema. Bien, el libro de los Hechos, capítulo número 21. Cuando lo tenga me dice un gran amenzote. Qué bueno. Vamos a estar leyendo del 10 en adelante, del versículo 10 en adelante. Y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían ahí, le rogamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome, dice, ¿verdad?, al corazón? Porque listo estoy no solo para ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba persuadir, nos callamos. Eso deberíamos de hacer muchos. Bueno, eso va por el mismo precio. Nos callamos diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Oramos a Dios para así darle inicio de la enseñanza de este día. Únase conmigo en una misma voz, en un mismo clamor, como si usted y yo fuéramos un solo hombre delante de Dios, y digámosle: Padre Dios que estás en gloria, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu amor y por tu gran misericordia. Damos gracias, Señor, porque tú nos permites llegar cada día, especialmente, Señor, los días martes, que hemos proclamado y hemos asignado día de culto, de oración. Oración delante de tu presencia, porque tu palabra nos dice que tú escuchas el clamor de tu pueblo. Cuando derramamos nuestra alma, derramamos nuestro corazón y a ti clamamos. Sabemos, Señor, por tu palabra que tú nos escuchas y tu Santo Espíritu nos da testimonio que tú has escuchado la voz de tus santos. Hoy te pedimos, Padre bueno, que tú aclares nuestros pensamientos, que nuestros corazones, Señor, vengan a abrirse en esta hora para escuchar el consejo de tu buena palabra. Hoy te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú me auxilies y que tú de mí tengas misericordia. Que me ayudes, Señor amado, a hacerme a un lado, que quites de mí todo lo que estorba. No permitas, Padre Dios, que me interponga en la obra que hoy tú tienes para tus santos.
Derrama sobre mi vida esa fresca unción. Me hago a un lado para que seas tú quien hables, quien exhortes, quien nos ubiques. Y por sobre todo, Señor, que tú envíes un espíritu de revelación sobre tu buena palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera que hoy notáramos, hermanos, unos puntos más adelante de lo que el Espíritu Santo dijo. Como le decía, hemos estado hablando en los últimos martes de lo que Él dijo. Aquí leímos que cierto profeta, diga conmigo, cierto profeta. Y este cierto profeta del que nos habla aquí la Escritura es llamado Agabo. Es el que dice, así dice el Espíritu Santo. Parece ser que este mismo predijo en unos capítulos anteriores tiempo de hambre. Él predijo tiempo de hambre en los días de Claudio. Vaya conmigo, por favor, al capítulo número 11. Y el capítulo número 11, busque allí el 27, versículo 27. Por aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. De esta profecía a la profecía que él nos habla en el capítulo número 21, habían pasado 15 años. De la profecía que había dado Agabo, del capítulo número 11 al capítulo número 21. Entonces viene, y como habían estado Pablo y otros hombres habían estado en esta reunión, pero lo más tremendo es, hablábamos el día de ayer en la radio con mi esposo de ir a la casa de Jesús, porque eso fue lo que hicieron los primeros 2 discípulos que nosotros vemos en el libro de Juan. Cuando Juan el Bautista está diciendo, he ahí el Cordero de Dios, el que quita todo el pecado del mundo. Entonces ayer eso comentábamos en la radio, que cuando estos dos siguen a Jesús, porque era lo que Juan el profeta estaba haciendo, estaba apuntando al Maestro, al Cristo de la gloria, al que quita el pecado del mundo. No es que Juan el Bautista se quería quedar, porque estos eran discípulos de Juan. Ellos empezaron su discipulado con Juan. Y el trabajo del discípulo es apuntar, el trabajo del líder es apuntar al discípulo hacia el maestro. Nuestro trabajo como líderes, el trabajo de mi esposo y yo como ayuda de él, es apuntarte a ti, al Cristo de la gloria. No que nos veas a nosotros, como decía Freddy, somos siervos y lo que más hacemos es ser inútiles, hermano. Usted tenga de nosotros misericordia. No vea nuestras faltas, no vea nuestras flaquezas, porque a veces queremos ver a los siervos en la grande cima. Hermano, somos los más fallones, pero Dios es bueno, porque quien hace la obra en la iglesia se llama Dios Espíritu Santo. Nosotros solo somos sus siervos y bien rajados. Pero el trabajo de nosotros es apuntar a los discípulos a Cristo y decir, es Él quien quita el pecado del mundo, no nosotros. Queremos que los pastores hagan la obra. Queremos, porque si algo malo pasa en la iglesia, siempre el pastor tiene la culpa. Si el servicio no va bien, o si no sintieron la presencia de Dios, fue por el pastor, fue porque no predicó lo que queríamos escuchar, o la esposa del pastor es muy gritona, como hemos hablado otros días, ¿va? Pero ¿sabe qué? Al final del día no se trata de nosotros, sino que se trata de Dios Espíritu Santo haciendo en la obra en la iglesia. Entonces, lo más tremendo de esto es que, como hemos hablado martes atrás de lo que el Espíritu Santo le dijo a Felipe, misteriosamente, en este caso, Pablo, hablando en este capítulo del 21, también se encuentra en la casa de Felipe, donde están las hijas que profetizaban. Imagínense cuando entramos a una atmósfera, especialmente en esa atmósfera del mover del Espíritu Santo, la gente va a empezar a profetizar. Hello. No tengo mi pequeño eco por ahí, ¿verdad? Bueno, no llegó. Él me hace eco.
Le gusta que yo diga eso. Ok, entonces como discípulos nosotros, que eso es lo que nos ocupa los días martes, enseñar un poco al discipulado de nuestro Señor Jesús. Por eso yo fielmente creo, yo soy la primer creyente en decirle, sí, yo sé que Dios le habló a mi esposo hace como 1 año, 2 años casi, de que dijo, los martes le van a enseñar a mis obreros a hablarle al obrero y hacerlos verdaderos hombres y mujeres que, ¿por qué están con el deseo? Como decía Freddy hoy, por los dones, por lo que el Señor nos da, o porque verdaderamente queremos amar al maestro, porque verdaderamente queremos que Él nos lleve a su casa. En el capítulo número 1 del libro de Juan, el Evangelio, esto fue lo que estos 2 discípulos le dijeron primero. Cuando yo les contaba a las mujeres el día jueves que nosotros podemos ver como por ahí por el 37, del versículo 37, donde en el 35 está Juan con ellos 2 y les dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces estos empezaron a seguir a Jesús. Cuando Jesús siente que alguien lo va siguiendo, dice la palabra de Dios que el Señor volteó y les dijo, ¿qué queréis? Les dijo a sus discípulos. Eran Andrés y el otro se cree que era Juan, el que escribió el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque cuando el Señor les dice, ¿qué queréis? La respuesta que ellos le dan es, llévanos donde tú moras. Otra versión dice, llévanos a tu casa. Qué tremendo es que cuando le estamos conociendo, mucha gente viene a los pies de Cristo por las necesidades. Todos tenemos necesidades, todos tenemos restauración, tal vez de necesidad de una restauración, de una sanidad, de una provisión de algo del Dios del cielo. Pero qué tremendo es que hagas tus necesidades personales a un lado, como la necesidad de una sanidad o la necesidad de una restauración, y que le digas al Señor, llévame donde tú moras, llévame a tu casa. Y ayer comentábamos en la radio que cuando estás en la casa, impactante estar a solas con el maestro. Hermano, qué manera no ha de haber hablado, qué cosas no les ha de haber dicho, qué discipulado tan personal. Dice que se quedaron en la casa de él porque eran como por ahí de las 4 de la tarde y ellos ya no se fueron. Dice que se quedaron el resto del día con el Señor. E inmediatamente al salir de la casa, Andrés va y llama a Simón, al que le cambiaron su nombre por Pedro, el apóstol Pedro. Cuando estás en la casa del Señor, cuando estás en la presencia del Señor, tienen que haber cambios. Te van a cambiar el nombre, tu carácter tiene que ir cambiando. Pero qué tremendo es que pasan los años y no vemos cambio, ¿verdad? No vemos cambio. Es porque necesitamos ir a la casa del maestro. En este caso, como les decía, Pablo está en la casa de este hombre de Felipe. Y en la casa de Felipe estaban sus hijas, las que profetizaban. Pero no profetizan a la vida de Pablo estas mujeres. La palabra no me lo muestra, sino que me muestra que un profeta llamado ¿cómo? Agabo. Toma el cinto, el cincho pues, como decimos en mi país. Se amarra las manos, se amarra los pies y dice, el dueño de este cinto pasará por esto y esto y esto. Lo leíamos, ¿verdad? En el capítulo número 21. Regresemos ahí. Leíamos donde dice, el dueño, quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo se ató las manos y los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo. Cuando oímos la palabra, así dice el Espíritu Santo, lo único que queremos es, como decía Freddy hoy, que nos diga que nos va a dotar de todos los dones, ¿verdad? Que nos va a llenar, que su gloria va a descender, que de ahora en adelante todo va a cambiar, que lo torcido se va a enderezar. Eso es lo que queremos, que eso es lo que queremos escuchar cuando decimos así dice el Espíritu Santo. Pero mire qué tremendo, a este hombre le van a profetizar, hermano, lo que está a punto de acontecer, le van a venir males. Lo primero que hacemos, si alguien llegara, un profeta de Dios llegara a profetizarnos y decirnos, como le dijeron a aquel, si no ordenas tu casa, aunque la ordenes te vas a morir. Inmediatamente vamos a decir, cancelo esas palabras, ese no es Dios hablando.
Porque solo queremos oír lo bonito, ¿ah? ¿Verdad que sí? Solo queremos oír que somos la niña de sus ojos. Solo queremos oír de que al estar en su presencia nuestra cara brillará. No queremos pagar el precio del discipulado. Nos cuesta aprender que para este proceso hay un trabajo interno. Y es obra de Dios Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, ¿qué dice? Así dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto. Yo creo que si Pablo no hubiera conocido tanto al Espíritu Santo, se hubiera escondido y le hubiera dicho: es de él. El cincho que tenés en la mano es de él. A veces cuando viene una profecía mero dura decimos: la hermanita Juanita no vino hoy. No, es para ti. O cuando oímos una palabra dura decimos: ay, el hermano que tuvo que haber escuchado esta palabra hoy no vino. Viniste tú. Esa palabra era para ti. Decimos: hoy los martes debería venir aquella hermana que no se alinea con Dios. Tú estás viniendo los martes. ¿Qué se me hace que el cinto es tuyo? ¿Qué se me hace que el Espíritu Santo sabía que a ti te iba a encontrar aquí y que el cinto iba a estar aquí y que sabía que el cinto es tuyo? ¿No queremos echar la culpa a otro? ¿Eh? Me están pasando las cosas que me pasan por culpa de él. Qué tremendo es cuando no queremos aceptar nuestros propios errores o nuestras propias situaciones. Entonces, como le decía, debemos nosotros como discípulos de saber que la profecía que predice acontecimientos futuros específicos, diga esta palabra, específicos, es de un atributo exclusivo del profeta. No de aquel que se proclama por sí solo profeta. No de aquel que dice: tengo deseos de empezar a profetizar. Estos atributos Dios Espíritu Santo se los da al profeta, al que él ha trabajado en su secreto, al que conoce a su Dios en el secreto de su Dios. Se recuerda que en Primera de Corintios, vayamos ahí, Primera de Corintios, por favor. Ahí vemos algo muy importante que Pablo mismo habla de esto. Pablo lo dice porque ya había experimentado todo esto. Bueno, en el capítulo número 14. Ahí se recuerda que Pablo anima a todos a que profeticen. Y esta profecía es para estimular y es para edificación de la iglesia. Procurad alcanzar, el capítulo 14, Primera de Corintios 14. Procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales. Ya ve que no es malo desearlos. No es malo, pero que no sea esa tu prioridad. Que no vengas a la iglesia solo cuando no sentí la presencia de Dios. Vas a decir: ay, hoy Dios no llegó, porque Dios no me tocó. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Ay, qué seco. Yo he escuchado esas palabras. Qué seco estuvo el culto hoy. Como que si hoy los hermanos de la alabanza estaban mero desafinados. Especialmente si predica la pastora, como que si gritó mucho, como que si mi tímpano hoy, como que si estaba mera fuera de onda la pastora. El pastor no, vamos a mantenernos ahí. Bueno, pero dice que procuremos los dones espirituales, sobre todo que profeticemos. Pero en el 3, que el que profetiza hable a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces Pablo ahí nos está animando a que todos profeticemos. Dígale a su hermano: te animo a que profetices. Entonces sepamos que las escrituras, hermanos, nos muestran claramente entre el don de la profecía y el oficio del profeta.
Bien, regresemos nuevamente al libro de los Hechos, a donde estábamos, donde empezamos. Empezamos en el capítulo número 21. Y leíamos del 11 en adelante. Si usted es más rápido que yo para llegar ahí, espéreme, lentamente llegaré. Ok, Pablo sabía que él tenía que sufrir prisiones en Jerusalén, aunque sus amigos le rogaron que no fuera. Pablo sabía que tenía que ir porque eso era lo que Dios quería que él hiciera. ¿Tú sabes lo que Dios quiere que tú hagas? Es una buena pregunta. No me vas a contestar nada más para que te la des como una lección. Bueno, como una tarea. A veces soy más salvadoreña que otra cosa. Lección son las tareas que nos dejan en la escuela. La mamá le pregunta cuando uno llega a la casa, ¿te dejaron lecciones? ¿Verdad? Está diciendo, te dejaron tareas. Las mamás salvadoreñas, pues no sé qué digan las mamás mexicanas o las hondureñas o las otras centroamericanas. Pero las salvadoreñas. Entonces, le está diciendo aquí que eso era lo que Dios quería que él hiciera. Entonces, como tarea te dejo yo a ti, discípulo del Señor Jesús, que si sabes lo que el Señor quiere que hagas. ¿Alguien sabe? No me conteste, es una tarea. Pablo sabía que era necesario que él fuera a Jerusalén, porque él sabía que Dios deseaba que él padeciera. ¡Qué tremendo! Yo creo que si yo sé que el deseo de Dios que yo padezca, me tiro a llorar largamente y me meto en ayunos de 40 días a decirle, no lo permitas. Porque ¿a quién le gusta el dolor? Solo a María y a mí no. Es la única que me contesta. A mí no me gusta el dolor. Estoy casada con un hombre que menos le gusta el dolor. Cero tolerancia para el dolor. Cero tolerancia. Hablando del dolor físico. Ahora imagínese el dolor del alma. El dolor, hermano, de la angustia, de la soledad. Porque qué feo es estar uno solo, ¿verdad? Por eso se casa aquellos, no de aquí de esta iglesia, no, sino que de aquellos de por allá. Se casan con el primero que se cruza por su camino. Porque ya están cansados de estar solos. Repito, los de aquí no. Los de aquí pacientemente esperamos en Jehová. Eso va para todos los solteros. Entonces Pablo sabía que él tenía que sufrir prisiones en Jerusalén, aunque sus amigos le rogaban que no. Hay gente con muy buena intención. Hay gente que nos ruega y que nos dice, ay, es que lo que estás pasando, yo sé que te duele, y lloramos, y está bien, los sentimientos, gloria a Dios por eso. Pero Dios no es un Dios de sentimientos. Dicho sea de paso, hermano, dice que Él se goza y Él se alegra, y juntamente nos gozamos con los que se gozan, pero también lloramos con los que lloran. Pero también, hermano, hay que decir, gloria a Dios, porque Dios tiene su mirada en ti. Hermano, porque si nos pasaran cosas, hermano, y que a Dios no le importáramos, todos le importamos al Dios del cielo. Y si has estado pasando por situaciones adversas, el cielo lo está viendo. Quiere ver qué actitud vas a tomar. Quiere ver si vas a permanecer creyendo que Él sigue siendo fiel, que Él es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Él es el eterno. Él es el eterno. Porque le decía, a nadie le gusta el dolor. Mejor decir, nadie disfruta del dolor. Qué tremendo, sería una persona masoquista, ¿verdad usted? De que dijera, aquí gozoso. Porque pregúntele a alguien que se venga aquí y siempre le va a decir, en victoria, hermana Marlene. Es difícil decir, en pruebas. Me están desvistiendo, me están calumniando, pero fiel es Dios. Están poniendo cosas en el internet, pero fiel es Dios.
Que aunque te estén desvistiendo, tú te puedas parar en aquel púlpito y seguir proclamando que Dios es tu redentor. Que aunque el hombre te quiera meter zancadilla para que tú caigas, porque eso es lo que le hacen a los siervos, hombres que han alimentado a hombres y a mujeres. Por eso le decía que aquel, hablando de Rebeca, me gustaba como Freddy lo ponía, que decía, le va a dar de comer a sus siervos, también a sus camellos. Hablando de sus siervos, los que alimentan a la grey del Cristo de la gloria. Pero un error le ven al pastor, una falta le ven al ministro, hermano. Dejemos esa iglesia. Yo le decía a las hermanas el otro día allá en el comedor, cuando ustedes encuentran la iglesia perfecta, invítenme, porque yo también me voy a ir a congregar con ustedes. Allí voy a estar, voy a ser la primera, en las primeras líneas. Y voy a decir también, yo encontré la iglesia perfecta. No, amados del Señor, la iglesia es la que Él se está preparando perfecta. Tú y yo somos esa iglesia. Estamos manchados, estamos arrugados, pero su Santo Espíritu es el que está haciendo la obra en nosotros. Él es el único perfecto, Él es el único que no falla. Y la obra se llama la obra de Dios Espíritu Santo. Habían tantas cosas que tenían que quitar en la vida de este hombre. Por eso aquel llega a profetizar, aquel tal profeta llega a profetizar y dice: esto le harán al dueño de este cinto, le amarrarán sus manos y le van a amarrar sus pies, lo van a deshacer. Porque hay cosas que Dios Espíritu Santo necesita trabajar en nosotros. Hay caracteres que necesitan ser, cambiados. Hay maneras de pensar que necesitan, hermanos, ser nuevamente transformadas. Hay actitudes, hay pensamientos. El profeta Jeremías decía: ya no penséis de esa manera, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, dice el libro de Colosenses. Por eso yo le decía a las hermanas, cuando encuentren la iglesia perfecta, háganmelo saber. Porque yo he encontrado al perfecto. Y lo he encontrado en vasijas de barro, que está perfeccionando a estos hombres y a estas mujeres. A nadie le gusta el dolor, nadie disfruta del dolor. Pero un discípulo que es fiel, esta palabra es una palabra clave. Un discípulo que es fiel a su maestro, lo único que quiere es agradar a su Señor por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Por eso sabía Pablo que aunque sus amigos con muy buena intención, hermano, estaban llorando. Y Pablo, gloria a Dios por los Pablos en las iglesias, hermano. De decir, sé que te duele lo que estás pasando, pero ¿por qué estás llorando de esa forma? ¿Por qué te lamentas? Si de como te sacó ayer, también hoy te sacará de esta. El Dios que te libró el día de ayer, también hoy te librará. Sí, el cinto está en las manos de aquel profeta y está profetizando que te va a doler, pero juntamente con el dolor te va a dar el ungüento. Pablo lo sabía. Pablo sabía. Por eso les dice: no, espérense. No es que Pablo ¿cómo se dice? Creyera, el super Pablo, que se creyera en la cosa. No cree que así habla usualmente. A veces traba la lengua. Por eso le digo, no se fije en nosotros, faltones, hermano. Mire, mi esposo a veces me dice: mami, a veces decís unas palabras en español, y le digo: es que ese es mi Spanglish. Las traduzco. Diríamos entonces que nuestro deseo de agradar a Dios debería de opacar nuestros deseos de evitar las dificultades y el sufrimiento. ¿Quieres agradar a Dios? 1, 2, que 3. A eso les voy a seguir predicando. Entonces, ese deseo tiene que opacar. El deseo que pase el sufrimiento va a pasar. Va a pasar. Yo sé que va a pasar. Cuando te dejes trabajar por Dios Espíritu Santo. Te lo profetizo. Tengo tu cinto en mi mano.
Cuando verdaderamente queremos hacer la voluntad de Dios, debemos aceptar todo lo que viene con ella, aún el dolor, y decir, vayamos a la Escritura. Lo que dijeron aquí. Como no se deja persuadir, nos callamos diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Eso es lo que Dios Espíritu Santo quiere que tú y yo hagamos, que nos callemos. Porque nada más nos viene algo, hermano. ¿Por qué a mí? ¿Por qué solo yo? Si tontos que vemos en el camino del Señor Jesús, pareciera, Señor, que tú la traes conmigo. Y el Espíritu Santo quiere que nos hagamos a un lado y que nos callemos y que digamos, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Qué difíciles palabras son esas, hermano. Fíjense que la Biblia nos habla de la profecía personal. Diga conmigo, profecía personal. Entonces, claramente reserva un lugar la Biblia para la profecía personal. ¿Se recuerda del profeta Natán? Levante la mano si usted se recuerda del profeta Natán. Si no, ahorita se lo vamos a presentar. Él trabajó en el reino de Dios como profeta, ¿verdad? Y lo que él hace es traerle a David una palabra de reprensión. Volvemos a encontrar ahí a un profeta reprendiendo. Y la palabra de reprensión que le trae a David la encontramos en 2 de Samuel, del capítulo 12, del versículo 3 en adelante. La palabra de reprensión que le trae es: está bien, tu pecado ha sido perdonado, David. Porque David se arrepintió. Pero dice la palabra de Dios que el hermano trajo su vida a una vida de un sumo arrepentimiento. Aunque fuera el rey de Israel, la palabra de Dios decía de que el que pecara tenía que morir. Pero el arrepentimiento genuino de este hombre lo lleva a que por la boca del profeta salga de decirle: está bien, no vas a morir, pero, es que siempre hay peros, tu hijo sí va a morir. Como una madre tal vez abnegada dijera: ¡que viva mi hijo! ¿Yo escuchado de esas palabras? Nosotros lo vivimos cuando mi hermana iba a dar a luz a mi sobrina, que estoy hablando de hace tantos años atrás. Imagínense, mi sobrina ya entró a los 34 años. Vanessa venía con el cordón muy apretado. Entonces le dan la opción: o que viva la madre o que viva el hijo. Yo sé que como toda madre abnegada diría: que viva mi hijo. ¿Quién va a cuidar a ese hijo? Usted dirá: ¿usted por qué no tiene hijos, hermana Marlene? Pero ¿quién verdaderamente va a cuidar a ese hijo? Y si usted tiene más hijos, ¿quiénes van a cuidar a esos hijos? Nosotros tenemos una enseñanza de que hay hijos, como el hijo de David en este caso. Ese fue su ministerio. Ese fue el lapso de vida que Dios le permitió. Hasta ahí. De ser puesto en el vientre de su madre y al nacer morir. Esa fue toda la vida que Dios le había asignado. Pero queremos decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Déjalo vivo. Y Dios dice: no, yo le asigné solo unas cuantas horas de vida en el mundo. Pero a David esta es la palabra de reprensión que el profeta le trae. Tú, de hecho, no morirás, pero tu hijo sí va a morir. Él sí. Entonces, cuando viene la palabra, diga palabra profética. Por eso te digo, cuando es algo específico, cuando es algo directamente, cuando es algo, hermano, que va directamente al punto de la situación, es una exclusividad
del profeta en oficio. Del hombre que está, hermano, la voz asignada, la voz autorizada del cielo. Eso les decíamos ayer en la radio a los hermanos que estaban escuchando la radio. Mucha gente deja de ir a las iglesias porque es lo más fácil. Hermano, es la salida más fácil que tenemos. Lo tremendo de Dios es que la voz autorizada de Dios está en la iglesia. La Biblia lo dice. Y yo le creo lo que dice la palabra. Entonces, también vemos otra voz profética. ¿Quiere que escuchemos la otra voz? Vemos ahí al profeta Isaías, donde predijo la muerte de Ezequías en Isaías 38. ¿Se recuerda cuando le dijo que ordenara su casa porque iba a morir y no iba a vivir? Esa es otra voz profética. Imagínate que te vengan a profetizar que vas a morir. Si lo que queremos es vida y vida y vida y vida. Queremos que los días, hermano, nos abunden. La hermana Marlene lo que está enseñando, somos discípulos. Bueno, aquí en este caso, Agabo le dijo a Pablo que tendría problemas en Jerusalén. Cuando yo estaba estudiando esto y estaba sola en la casa, yo le decía: ay, Señor, que te vengan a profetizar que vas a tener problemas. Quería poner yo en mis notas de decir: no, queremos escuchar que todo va a estar bien. Queremos escuchar de que al salir de estas puertas, así te dice el Señor. Cuando cruces por estas puertas, allá afuera te esperará alguien con $1,000. Alguien sabe que tienes necesidad y el cielo hoy te manda bendición. Eso queremos escuchar. Eso queremos escuchar. Queremos escuchar que, hermano, que todo va a estar bien. Y sí, la palabra de Dios nos dice, pero tenemos que pasar por un proceso, hermano, de ir a la casa del maestro, de ir a la casa del alfarero y ahí entregarnos en una totalidad y decirle: trabaja conmigo. Trabaja la arrogancia, el orgullo, porque hay gente cristiana bien orgullosa. Bien orgullosa. De ahí venimos algunos, como yo. Le voy a contar un chisme. Sé que a mi esposo no le gusta mucho que hable de mí. Había perdido mi trabajo, hermano, pero como el orgullo era más grande que uno, llegaba alguien y me decía: el Señor le bendiga, y me ponía $20 en la mano. Y yo decía: Cristo, tú eres mi suplidor. El orgullo hay veces de aceptar, porque queremos que los cielos se abran, pero cuando alguien viene y nos bendice, como que si nos ofende y nos da a entender, decimos: este me está queriendo dar a entender que estoy un necesitado. Sí lo eres, yo también lo soy. Entonces hay necesidad, hay veces que nos quiten el orgullo, y Dios hay veces va a usar a los más humildes de corazón. A gente, hermano, que uno dice: pero si yo le debería estar ayudando a él o a ella. Y Dios usa, ¿por qué? Porque ahí te tienen amarrado de las manos y amarrado de los pies, y tu cinto está en las manos del profeta. Te necesita el Señor trabajar con ese orgullo, trabajar, hermano, con arrogancia. A veces hemos sido muy arrogantes en el caminar y boom, vienen ciertas cosas, y es para que tú despiertes a la realidad y tú digas: es verdad, necesito hacer cambios. Necesito que esta mentalidad vaya cambiando en mí. No se ofenda, no hice esta predicación para usted, sino que para los discípulos del Cristo de la gloria. Entonces le dice que iba a ser necesario que pasara por problemas. Entonces la profecía personal se refiere, hermanos, a una palabra de carácter personal. Por eso se le llama profecía personal, porque esto es de uno a uno. Que el Espíritu Santo encomienda que se le dé a otra persona. Y eso es lo que se le llama profecía personal. Muchas personas ya no creen en el don de la profecía. ¿Por qué será eso? Porque la profecía se ha mal usado y se ha tenido un abuso de la profecía.
Y hay veces con profetizar queremos manipular a las personas. Han habido casos que tuvimos un caso, el tiempo, hermano. Tuvimos un caso donde una persona, el Señor la estaba usando muy bonito con nosotros en la alabanza. Y le llamaron y le dijeron: así te dice el Señor, el lugar donde te encuentras no es el lugar donde Dios te ha llamado a estar. Aquí es donde tú tienes que estar. Y le dijeron: en esta y esta otra iglesia. Y se lo llevaron. Lo más tremendo de esto es que antes que esta persona viniera a decirle a mi esposo, Dios me había hablado a mí. Yo le conté a usted un domingo en la mañana, Dios me dijo: su corazón ha sido movido. Yo se lo dije a mi esposo. Cuando él bajó de predicar ese día, yo le dije: papi, el corazón de esta y esta persona han sido movidos. ¿Cómo? Si son fieles. Le dije: no, han creído a una palabra que fue una palabra manipulada. Hermano, yo no había estado en ese lugar, pero a mí Dios me habló y Dios me lo mostró. Y le dije: hoy en la noche vendrán y te dirán. A las 7 de la noche, mire, estaban tocando la puerta. Y le dije a mi esposo: te buscan. Y cuando él los vio en la puerta, se le cae la quijada a mi esposo. Me dijo: son ellos. Le dije: te dije. Justo fue a decirle: Dios me ha hablado. Mira, hermano, ya me sentía una Sara, yo una Saraí. Me quería reír detrás de la puerta. ¿Qué Dios le habrá hablado? Así le dijo: Dios me ha hablado, ha enviado a un profeta y me ha dicho. Yo me estaba en el baño, en el cuarto. No fue Dios. No, perdóneme, ya le conté. Pero bueno, así lo hice. Porque ya Dios había hablado a mi corazón. Yo ya le había dicho a él. Y le dijo: vengo a decirle que me voy. Y Freddy le dijo: pues bueno, que te vaya bien. Bueno, muchas personas por eso es que ya no creen en el don de la profecía, porque se ha abusado del don, se ha mal usado el don. Y hasta algunos casos se ha usado para manipular o para ser un don precipitado. Lo han hablado fuera de tiempo. No han esperado el tiempo de Dios para hablar la palabra. Entonces veamos algunos. Yo les puse aquí salvaguardas. ¿Cómo se llaman esos? Lifesavers. Salvavidas. Ya ve cómo le dije. Salvavidas. Hay palabras que a veces las traduzco de inglés al español y puse salvaguardas. Es como yo les llamo, pues, unos salvavidas de la palabra profética. Primero, la palabra profética o la palabra de profecía no será algo nuevo para la persona que se le profetiza, sino que va a ser, ni tampoco va a ser algo para dirigir a aquella persona, sino que va a ser el mensaje que ya Dios le había estado hablando a esa persona. Una confirmación, como dice mi esposo, y ahorita lo vamos a ver por la palabra. Llega una profeta de la central y le dijo a mi pastor: Dios me ha hablado y me ha mostrado al esposo de la siervita. Y le dijo a mi pastor: ¿de cuál siervita? Le dijo: de Marlene. Y se le cae la quijada a mi pastor. Le dice: ¿de Marlene? Sí. Y le dijo: pues contame quién es. Le dijo a la profeta. Él dijo: es el pastor de San Diego. No, le dicen: no, ¿estás segura que fue Dios? ¿Estás segura que fue Dios? Pero a mí esta conversación me la contaron después. ¿Pero por qué le cuento esto? Un año antes de eso yo había estado teniendo sueños. Yo ya le conté esto. Yo había soñado que teníamos un gran evento de mujeres en la central. Yo le ayudaba a mi pastora. Y me recuerdo ese día en el sueño, entré descalza con una gran falda y se me enrollaba la falda. Pero en eso, hermano, que entré al santuario y no habían mujeres, era un evento de mujeres. Y yo dije: ay, no ha venido nadie, vine muy temprano. Pero en eso oí una voz que me dijo: no, acércate más. En el sueño. Y cuando me fui acercando, me paré en medio de nuestra iglesia y pude ver, vaya tipo aquí,
abajo del púlpito del altar, había una rueda redonda. Una rueda redonda, son redondas las ruedas para usted, no era una rueda cuadrada. Había una rueda y esta daba vueltas, no era cuadrada la rueda, muchachos, era redonda y esta daba vueltas, y en medio de esa rueda había un hombre, era una silueta. Y conforme me fui acercando más y más, dije, ¡ay! Ese es un hombre. Y en lugar de acercarme, me iba haciendo así para atrás. Y dije, no, esto es un evento de mujeres. Y oí la voz que me decía, acércate. Por eso yo le aseguro que Dios es salvadoreño, porque así me habla a mí. Me decía, acércate. Y me fui acercando más, pero así como con miedo, hermano. Y cuando voy viendo, este personaje tenía una Biblia así en su mano. Y más me iba acercando y pude ver que estaba trajeado. Y dije, es un pastor. Y me dijo, míralo y vas a ver quién es. Y cuando voy viendo dije, ese es el anciano. Yo a él lo conocía como el anciano, porque yo tuve ese sueño un año antes. Y salí, hermano, corriendo, descalza en todo lo que daba. En mi iglesia anterior, donde parqueamos el carro, había mucha piedrita. Y yo sentía el dolor en mis pies, en el sueño. ¡Ay, ay, ay! Y me acordé, dije, ¡ay, es que vengo descalza! Y llegué a mi carro y me quise meter al carro. Y me dijo la voz, aunque te querrás esconder, Él es. Y dije, ¿qué? ¿Él es? ¿Cómo? ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué no me involucraron en esa conversación? ¿Él es de qué? A los meses tuve otro sueño. Vuelvo a entrar a un cuarto que estaba solo otra vez. Y dije en el sueño, otra vez. En este caso eran unas puertas y las empujé. Al frente habían 2 sillas. Una estaba vacía y en la otra estaba sentada la mamá de mi pastor. Y me dijeron, acércate, porque te van a hablar. Cuando me fui acercando y de pie estaba mi pastora. Y me dijo la voz, vení para acá. Me dijo la mamá de mi pastor. Y le dije, hermana Oralia, ¿cómo está? Me dijo, bien. Marlene, me dijo, te quiero preguntar, ¿por qué no has aceptado al pastor de San Diego? Le cuento, yo no sabía que él era pastor, pero yo había tenido esos sueños. Entonces cuando llega esta profeta y le dice a mi pastor que Dios ya le había hablado y le había mostrado quién era mi esposo, puse el grito en el cielo y dije, pero el Señor me decía, yo te he venido hablando. Entonces fue noviembre de 2004 que acepté llamarle por teléfono, porque Dios me dio una palabra profética para el hijo mayor de él. Y así es como Dios empezó a hacer la obra. Por eso yo creo en las voces proféticas, pero fielmente creo, y vayamos a la Biblia, no me crea a mí, mire lo que la palabra de Dios dice. Busque ahí juntamente conmigo el capítulo número 20. De los Hechos. Estamos hablando de Pablo, ¿verdad? Entonces, para que entendamos que la palabra no será algo nuevo para la persona a quien es dirigida, sino que va a confirmar el mensaje que Dios ya le ha venido hablando a esa persona. ¿Okay? Esa palabra es para traer, no es para dirigir, sino que es para confirmar lo que Dios ya ha venido hablando. Repito, cuando viene por una voz autorizada, cuando viene por una voz de un hombre profeta en oficio. No quiero que perdamos de vista esas 2 palabras, don de profecía y el profeta en oficio. Entonces en el capítulo número 20 encontramos esto. El versículo número 22, lea ahí juntamente conmigo. Y ahora, he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que ahí me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada
cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicción. Y el Espíritu Santo en cada ciudad le daba testimonio. Le venía diciendo, esto es lo que te espera, Pablo. Entonces Agabo lo que llegó a hacer es, gráficamente llegó a confirmárselo. Llegó a decirle, ok, esto es para ti. Y aquellos hermanos, cuántas personas tal vez no me quisieron decir a mí, no, él no es. Ya Dios me lo dijo. Ya Dios me lo dijo. Lo mismo me pasó con la muerte de mi mamá. Dios me había venido hablando. Y muchas personas con una buena intención me dijeron, no, no se va a morir. Y tal vez otras me vieron con un corazón muy duro cuando les dije, sí se va a morir. ¿Cómo estás aceptando la muerte de tu madre? No, es que Dios ya me lo ha venido confirmando. Por eso, hermano, ciertas cosas que cuando te va a hablar la voz autorizada, el hombre que está autorizado por Dios, hay veces tú vas a decir, eso no lo creo, pero si Dios te lo ha venido hablando. Lo que pasa es que no hemos aprendido a conocer la voz de Dios. Y Dios Espíritu Santo quiere que lo conozcas. Quiere mostrarse a ti. Porque si hay cosas que están aconteciendo en nuestras vidas, todo obra para bien. Dile a tu hermano, todo obra para bien. Dile, esto que te está pasando, obra para bien. Obra para bien. Entonces, hagamos solo algo a confirmar. Segundo, para conocer la voz, tenemos que saber que el carácter de la persona que está comunicando la palabra profética debe de ser un carácter equilibrado. No como aquellas personas que o a todo le ven demonio o todo es Dios. Y llegan a ser personas místicas. Dios no llama místicos. Personas equilibradas. Que todo es que aquí y allá, emoción. No. Cuando Dios tiene una voz autorizada, es una persona equilibrada. Es una persona que, mire, conoce el escrito está. Conoce verdaderamente lo que Dios dice en su palabra. Y si no lo conoce, va y lo escudriña. No inventa. Bueno, entonces el carácter de la persona que comunica la palabra o que comunica la profecía debe de ser de una persona de un carácter equilibrado. Podemos ver aquí que la credibilidad de Agabo se acreditaba. Era un hombre que tenía palabra. Y no era hermano porque él mismo se proclamara. Porque como le dije al principio, ¿cuánta gente se proclama? Yo soy profeta. Usted no necesita que nadie le proclame que es profeta. Vea la vida de esa persona. Vea qué calidad de vida vive. Porque su vida le va a hablar más que las palabras. La vida de esa persona tiene que ser una vida acreditada. ¿Okay? Entonces, él no lo proclamaba porque él dijera, yo soy el profeta. No, sino que no era por la palabra que él poseía, sino que era porque él era un fiel siervo de Dios. Yo le conté a usted al principio, del capítulo 11 para el capítulo 21 pasaron 15 años. Y las reuniones que ellos tenían eran reuniones proféticas. Estaban en la casa de Felipe. Y en la casa de Felipe eso era lo que se movía. Ahora yo te hago una pregunta a ti. No voy a dejar que tú me preguntes. La pregunta que yo te hago a ti es, ¿en qué casas tú moras? ¿Con quiénes tú te mueves? Porque eso te va a decir mucho qué calidad de vida tú llevas. Yo les decía a las mujeres el día jueves, mi mamá tenía un dicho, muy tal vez muy común del mundo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú mantienes una amistad con gente que ama a Dios, tú vas a ser amante de las cosas de Dios. Si tú te pegas con gente que tiene esta pasión por buscar al Cristo de la gloria, poner la comunión con su Santo Espíritu, tener esa comunión con su Santo Espíritu,
vas a ser una persona que vas a anhelar eso. Pero si te gusta, hermano, que al salir de la iglesia, bueno, pues ahora me quito el traje de cristiano y voy a ser un cristino. No, hermano. Pero la iglesia tiene mucha gente así. Pero hay voz autorizada en la casa de Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar al Señor. Vamos a pedir al hermano Horacio que nos dé un pequeño fondo de piano en lo que el pastor nos viene y nos cierra con oración. Medita en lo que has escuchado. Yo ya les pregunté.